es el más digno de alabanza, en la tristeza o alegría, no cambia mi amor por ti, siempre te adoraré. De tu justicia yo cantaré, y de tu inagotable amor, tu bondad maravillosa es. No se puede medir tu grandeza, siempre te adoraré. Sí, Señor. Tu santo nombre bendeciré para siempre. Cercano estás a quien te busca de verdad. Siempre te adoraré, porque tú eres Dios. Con gratitud en mi corazón, mis labios me cantarán, siempre te adoraré, porque tú eres Dios. Por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré. Siempre te adoraré, Señor. Desde el fondo de tu corazón, Dios, díselo a Él. Díselo a Él. No importa la circunstancia, alguno de nosotros. Es el Padre y Dios mi Rey. Es el más digno de alabanza, en la tristeza o alegría, no cambia mi amor por ti, siempre te adoraré, siempre te adoraré. De tu justicia yo cantaré, y de tu inagotable amor, tu bondad maravillosa es. No se puede medir tu grandeza, siempre te adoraré. Vamos a alzar mis manos, mis hermanos, decirle al Señor juntos, tu santo nombre bendeciré para siempre, porque no cercano estás a quien te busca de verdad. Siempre te adoraré, porque tú eres Dios. Sí, Señor, con gratitud en mi corazón, mis labios te cantarán, siempre te adoraré, porque tú eres fiel, Jesús, por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré. Tu santo nombre bendeciré, Señor mi Dios, para siempre. Cercano estás a quien te busca de verdad. Siempre te adoraré, porque tú eres
luchas, Jesús, siempre te adoraré. Si tengo trabajo, si no tengo, lo que tengo te daré, siempre te adoraré. En todo Jesús, siempre, siempre, siempre te adoraré. Siempre te adoraré. Una última vez, díselo con tu corazón. Siempre te adoraré. Ahora adórale con un aplauso a Él. Una ofrenda que tú le das a Él. De tu corazón, con gratitud, como se lo hemos dicho, mi hermano. Con gratitud. Conforme a lo que Él nos da, agradecidos por su gran amor y su misericordia, porque tú eres Dios, Señor, porque tú eres fiel. Te adoramos esta noche. Amén. ¿Con cuántos el Señor ha sido fiel aquí? Por eso le adoramos, amén. Porque Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. Por eso le hemos cantado hoy. Dale un saludo al que está a tu lado, dile: Dios te bendiga. Qué bueno verte hacia lo lejos. Y tomen su lugar, mis hermanos. Pueden tomar su lugar, listos para la palabra de Dios esta noche. Los que están en casa también, bienvenidos a esta noche. Buenas noches, bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. Esta noche vamos a dar inicio con este servicio. Vamos a iniciar dando los anuncios. Si alguien nos visita por primera vez, puede levantar su mano para darle la bienvenida. Les informamos que los días miércoles a las 8 de la noche se lleva a cabo el servicio de la vida matrimonial por medio de Facebook. También se hace un llamado a todos aquellos que estén interesados en aprender a tocar algún instrumento. Los días de ensayo son los días lunes y los días martes a las 7:30 de la noche. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia. Se les informa que los días martes y jueves se lleva a cabo el tiempo de oración de 7 a 8 de la mañana y los días domingos a las 8 de la mañana aquí en Casa de Oración Milpalta. También les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie La Carta a los Efesios. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los padres de familia se les informa que el servicio de iglesia infantil por medio de Facebook está en remodelación hasta nuevo aviso. Se les informa que el discipulado básico Conociendo a Dios se llevará a cabo por medio de enseñanzas de audios en WhatsApp. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia. Les informamos que pueden cursar el Instituto Bíblico por medio de enseñanzas de audios en WhatsApp y presencial los días domingos de 9 de la mañana a 11 de la mañana con las materias el libro de Josué y el discipulado básico. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana con la serie El Sermón del Monte. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa
que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11 de la mañana aquí en Casa de Oración Milpalta. Se les informa que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o administración, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio o bien comunicarse al teléfono que aparece en la pantalla. También les informamos a todas las personas que no se han bautizado que se llevará a cabo los bautizos en agua el próximo sábado 15 de mayo. Para poderse bautizar es necesario tomar el curso de preparación para los bautismos de agua. Se llevará a cabo los días domingos a las 10:10 de la mañana aquí en Casa de Oración Milpalta. Se hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres y donaciones en efectivo en las cuentas que aparecen en la pantalla. Igualmente, se hace un llamado a la iglesia por materiales que se necesitan. Los materiales pedidos aparecerán en la pantalla. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia. Se les informa que pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de Iglesia Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide se ocupe de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se le pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. Estos son los anuncios de los servicios que se llevan durante la semana. Y así vamos a hacer nuestra oración. Vamos a tomar una cita bíblica en Carta a los Efesios, capítulo 2. Vamos a abrir nuestra Biblia. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1. Le vamos a dar lectura y así vamos a estar llevando en oración esta enseñanza que hoy vamos a recibir. ¿Estamos ahí? Nos esperamos un poquito. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra del Señor en el versículo 1. Él os dio, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? ¿Por qué no darle gracias a Dios, verdad? Que dice que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que podamos entender esta enseñanza que hoy vamos a recibir, ¿verdad? Que Él hable a nuestro corazón, que podamos ser llenos, ¿verdad?, en esta noche de su palabra. Padre Celestial, damos gracias primeramente, Señor mío y Dios mío, por este tiempo que hoy nos permite nuevamente estar aquí reunidos. Damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos ha cuidado, nos ha guardado. Hasta aquí, Padre, no ha apartado su misericordia de nosotros, Señor. Gracias por darnos hoy nuevamente la oportunidad, mi Dios, de poder estar aquí. Señor, su palabra dice, Padre, que usted nos ha dado vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, Señor. Gracias, Dios. Gracias por esa misericordia, por esa gracia que usted derramó sobre nosotros, Padre. Gracias por enviar a Jesucristo, Padre, como un sacrificio a esta tierra para que nosotros pudiéramos ser salvos, Señor. Gracias, muchas gracias, Dios.
le damos en esta noche, Padre. Le pedimos, Dios, que abra nuestro entendimiento en esta noche para que podamos recibir esta enseñanza que hoy, Padre, recibiremos, Señor. Le pedimos por el pastor que hoy nos comparte esta enseñanza, Padre, que usted siga alumbrando su entendimiento, Señor, para que Él pueda seguirnos ministrando, pueda seguirnos enseñando, Señor, este mensaje, Señor. Ayúdenos, Padre, que su Espíritu Santo sea el que esté ayudándonos, Padre, a ser guiados en toda la verdad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le doy las gracias, Dios. Amén. Pase. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bendecidos, ¿verdad? Por el Señor. Es una bendición estar adorando al Señor. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y bueno, pues podemos ver, palpar la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero vamos a la palabra en esta noche. Estamos viendo la carta a los Efesios los días jueves. Por favor, abran su Biblia ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. El tema de hoy se llama Solo por gracia. Así se llama el tema de hoy, Solo por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 10. Dice así el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, les dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que ¿qué? Para que anduviésemos en ellas. Bien, miren, en este capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10, lo que vamos a ver es que Pablo nos empieza a hablar sobre la miserable condición de la naturaleza humana en la que nos encontramos. Eso va a ser el apóstol Pablo. Y también nos va a mostrar de cuánto somos nosotros de procedencia gentil. ¿Qué quiere decir de procedencia gentil? Que no somos del pueblo judío, no somos de nacionalidad judía, sino de qué nacionalidad somos. No, pero por decir nosotros, ¿qué nacionalidad tenemos? Ahorita los que vivimos aquí en este país, somos mexicanos, ¿sí me explicó? No somos judíos. Se les llamaba gentiles a las personas que no pertenecían al pueblo de Dios o que no tienen nacionalidad judía, ¿sí me explicó? Entonces, tenemos que nosotros darnos cuenta que Pablo nos va a estar hablando de esta parte. Perdone, Pablo nos está hablando de esta parte, de cuántos somos de procedencia gentil. También nos va a dar un informe, fíjense, del glorioso cambio que fue operado ahí en la vida de los efesios. O sea, hubo un cambio en la vida de ellos.
Y entonces nosotros vamos a poder ver en estos versículos los grandes privilegios que tanto judíos como gentiles reciben de parte de Dios al convertirse ¿a quién? A Cristo Jesús. Eso es lo que nos va a hablar Pablo en esta noche. En grandes rasgos yo les estoy diciendo de qué se va a tratar el tema. Ahora, para verlo mejor, vayamos a Efesios 2.1, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice Pablo, fíjense, Pablo, imagínense a Pablo hablándole a los efesios, ¿no? Dice, y él, hablando de Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y ¿qué? Y pecados. Cuando dice, él nos dio vida a nosotros, fíjense, Pablo se está refiriendo a la vida espiritual de Dios. O sea que Dios les dio vida. Pero dice Pablo, no nada más dice a ustedes, dice a nosotros, se incluye Pablo ahí, ¿se dan cuenta? Él nos dio vida a vosotros. Se está incluyendo Pablo. Pablo también tenía la vida de Dios, así como los efesios habían ya recibido la vida de Dios. Por eso dice, y Él nos dio vida a vosotros. Pero les dice, cuando estabais, ¿qué? Muertos. Miren, esto quiere decir que Pablo les está haciendo saber a los efesios su vieja vida espiritual. O sea, ¿cómo estaban en su vieja vida espiritual? ¿Estaban qué? Muertos espiritualmente, ¿sí o no? Eso nos deja ver claro. Miren, vayamos por favor a Colosenses capítulo 2, versículo 3. Pablo se lo menciona también a la iglesia de Colosas. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Dice así, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente ¿con quién? Con Él, perdonándonos todos los ¿qué? Los pecados. Entonces, ¿se dan cuenta cómo Pablo está afirmando cómo estábamos antes? Estábamos muertos espiritualmente. Ahora, yo quiero decirles que la Biblia habla de 3 grados o 3 tipos de muerte. Miren, anótenle ahí, punto número 1, la muerte espiritual. La Biblia habla de 3 tipos de muerte. Punto número 1, la muerte espiritual. Por favor, anoten Génesis capítulo 2, versículo 17. Ahí nos va a dejar ver la muerte espiritual. Génesis 2, 17. Recordemos que en el principio, cuando Dios creó al hombre y del hombre hizo a la mujer, dice que sopló aliento de vida, ¿sí o no? Ellos tenían la vida espiritual de Dios, Adán y Eva, pero les dio una orden, fíjense bien, Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia o del conocimiento, del bien y del mal, ¿no qué? No comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Ahora, no está hablando de una muerte física, está hablando de una muerte espiritual. Entonces, ¿qué hicieron Adán y Eva? Desobedecieron ¿a quién? Y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué creen? Les vino su consecuencia, su muerte. ¿Por qué? Porque pecaron contra Dios, desobedecieron a Dios. Entonces hay muerte espiritual. ¿Y qué sucede? Bueno, podemos ver que Dios en su grande misericordia no hubo muerte física, sino que Dios tuvo que matar un animalito y sacar las pieles para cubrirlos. Ellos se quisieron cubrir su propia vergüenza. ¿Qué pasa cuando nosotros desobedecemos a Dios? ¿Cómo nos sentimos? Avergonzados, ¿sí o no? Y queremos luego justificarnos o cubrirnos. No es que Él me hizo, no es que esto, no es que yo no fui. No. Lo que Dios estaba esperando de Adán y Eva era que le hablaran la verdad, ¿sí o no? Eso era lo único que estaba esperando Dios.
que ellos se arrepintieran, confesaran su pecado y de todos modos Dios los iba a cubrir. Ahora, fíjense, los cubre Dios con un animalito, hace un sacrificio. Ese sacrificio era tipo de nuestro Señor Jesucristo. Es el tipo y el antitipo. Entonces nosotros podemos darnos cuenta cómo Dios en su grande amor y en su grande misericordia, pues no permitió la muerte física, sino la muerte espiritual. Ahora vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 15, por favor. Vamos a ver cómo es que el hombre está muerto espiritualmente. Nos deja ver claro Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 15. Es más, lo vamos a dar lectura, permítanme, desde el versículo 14. Se los voy a leer en otra versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Escuchen. Dice el 14. Desde el 13. Cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. 14. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. 15. Luego ese deseo malo da luz al pecado, y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la ¿qué? A la muerte. En la Reina Valera se lee así. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿la qué? La muerte. Eso hace. Entonces, ¿se dan cuenta qué es lo que produce la muerte espiritual? ¿Qué produce la muerte espiritual? ¿El qué? El cometer pecado. Ahora, tengo que decirles la realidad. Todos los seres humanos traemos una naturaleza caída cuando nacemos en esta tierra. El problema es que vamos creciendo, y conforme vamos creciendo nos damos cuenta cada vez más, ¿sí?, de que cometemos pecado o que no cometemos pecado. Y nuestra conciencia nos acusa. ¿Cuántos saben que Dios habla a la conciencia? Entonces, ese es el punto que nosotros debemos. Algunos no quieren aceptar eso. Les cuesta trabajo. No, yo no le hago mal a nadie. Yo me llevo bien con todos, me porto bien, yo trabajo, yo le doy para el gasto a mi esposa. Y llevan una vida moralista. ¿Sí? Pero la realidad es que muy en el fondo de su corazón practican ¿qué? Pecado. Todos los seres humanos así somos, por naturaleza. El pecado está en nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Pues estamos muertos en nuestros delitos y pecados, todos los seres humanos. Pero quiero decirles que Dios no se queda ahí para condenarnos. Por eso envió a Jesucristo para salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es un tipo de muerte, la muerte espiritual. Vamos a ver la muerte física. Génesis 4:8. Punto número 2, la muerte física. Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: vamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y ¿lo qué? Y lo mató. ¿Se dan cuenta? Ahí está la segunda muerte, otro tipo de muerte. Ahora vamos a ver la tercera muerte, el otro tipo de muerte, la muerte eterna. La Biblia habla de la muerte eterna, o llamada la segunda muerte. Así se conoce, la muerte eterna, o llamada la segunda ¿qué? Muerte. Apocalipsis 2:11, por favor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11.
Es el último libro de la Biblia. Dice así Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda, ¿qué? Muerte. ¿Ya vieron? El que venciere. Yo quiero decirles que Dios nos da la victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia dice que Juan comentó, dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Vayamos a Apocalipsis 21:8, fíjense, hablando de la segunda muerte, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice así, pero los cobardes, ¿y qué? ¿Ya se dieron cuenta quiénes enlistan esta lista? ¿Quiénes son los primeros que forman fila en esta lista? ¿Los quiénes? Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los que tendrán su parte en el lago de ¿qué? Que arde con fuego y azufre, que es la ¿qué? La muerte segunda. A mí me llama mucho la atención porque cuando uno anda muerto en sus delitos y pecados, les voy a decir algo. Yo recuerdo que antes de venir al Señor, que el Señor me trajera, yo era un cobarde porque no quería aceptar mis pecados. Yo era ese, un cobarde. Me justificaba y decía esto y decía el otro, y no, yo no esto, fue él, y echándole la culpa a todo el mundo menos yo. No queriendo hacerme responsable de mis pecados. Pero en algún momento tuvo que llegar el peso de mi pecado, mis consecuencias a mi vida, para poder darme cuenta que tenía que aprender a aceptar mi realidad y enfrentar la realidad con Dios y decirle, Señor, soy pecador, lo acepto. Quiero dejar de ser un cobarde, acepto que soy pecador, Señor. Ya me lo mostraste bien claro. Y entonces ahí es donde Dios manda su misericordia. Pero bueno, aquí nos está hablando de aquellos que también, hay quienes no lo van a recibir. Dios conoce quiénes sí le van a recibir y quienes no le van a recibir. Y esos enlistan la cobardía. La muerte espiritual, hermanos, es el estado de separación de Dios. Ahora, ¿por qué es causado esta muerte espiritual? Es causada por nuestros delitos y nuestros pecados. Regresamos a Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice Pablo que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Miren, ahí está cómo causa la muerte espiritual, porque es causada la separación de Dios por nuestros delitos y pecados. Génesis 3:23, por favor, para los que anotan. Génesis 3:23. Dice así: y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra de que fue ¿qué? Tomado. ¿Qué es lo que produce la muerte espiritual? ¿Qué produce? ¿Separación de quién? Ellos, Adán y Eva, estaban en el huerto del Edén, donde estaba la presencia de Dios, en el jardín del Edén. Mas sin en cambio, cuando ellos pecaron, tuvieron que ser dispersados. La primera dispersación fue en el cielo, cuando Dios dispersó a que conocemos ahora nosotros como Satanás. En aquel entonces, en el cielo era un querubín precioso llamado Luzbel, que significa portador de antorcha o portador de la luz. De ser el portador de la luz, se volvió el portador de la oscuridad. Era el único que entraba a la presencia con Dios, pero como se halló en su corazón maldad,
Entonces Dios le dio la oportunidad de arrepentirse de su pecado, pero él no quiso. Él dijo: subiré a las alturas, me sentaré en el trono de Dios y me haré semejante al Altísimo. Y la Biblia dice que como Dios, no hay no hay dos. Él es único, el único Dios verdadero, y fue dispersado junto con todos sus ángeles o demonios que nosotros los conocemos. Ahí fue la primera dispersación angelical. La segunda dispersión fue aquí, en el huerto del Edén, cuando Dios dispersó a Adán y a muerte espiritual. Entonces, fíjense, delitos significa caer a un lado. Eso significa delitos, caer a un lado, o mejor dicho, hermanos, desviarse de las normas de justicia de Dios. Eso significa delitos, caer a un lado o desviarse de las normas de la justicia de Dios. Imagínate cuántos automovilistas en la Ciudad de México se desvían por una calle que es doble sentido y se meten y ya se desviaron. Y a veces así hay varios creyentes, se andan queriendo desviar de las normas, se andan metiendo en doble sentido, ¿no? Pero ya sabes que los mexicanos dicen: no, es que es doble sentido. No, le dices, perdón, le marcas a alguno de los mexicanos, ¿no? Le dices: oye, vas en sentido contrario. No, es doble, yo no veo las fechas. No, pero la acabo de inaugurar. No, son re buenos los mexicanos para todo. ¿Qué está pasando ahí? Que su mente está cometiendo delitos, se está desviando de las normas de la justicia de Dios. Todos los humanos se desvían de las normas de la justicia de Dios. Salmo 14, 1 al 3, por favor. Vamos a ver lo que nos dice el salmista David. Salmo 14, versículo 1 al 3. Dice así: dice el necio, ¿en dónde? No hay Dios. ¿Cuál Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Cómo va a haber Dios? Estamos en México, aquí hacemos lo que queremos, ¿no? Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera ¿qué? Todos se desviaron, dice. Y eso significa delitos, estar desviados de los mandamientos de Dios. Pecados, vamos por los pecados. Este término pecado significa, fíjense bien, errar en el blanco, como el arquero, cuando agarra su arco y su flecha y de repente ¡pum!, suelta y no da en el blanco. Errar en el ¿qué? En el blanco. O mejor dicho, como fallar o rechazar en hacer la voluntad de ¿quién? Esto está muy tremendo, ¿no? Porque ¿cuántas veces fallamos al día en hacer la voluntad de Dios? Hay quienes con toda la intención lo hacen, ¿no? Están ahí viendo el mandamiento y dicen: ¿cuál mandamiento? Y te lo ponen por órale, ¿no? Que perdones a tu prójimo. No, a que lloren en su casa, que lloren en la mía, que lloren en la de él, y donde pueda me la paga. Y ya estamos cerrando ¿en qué? En el blanco. Es algo bien tremendo. Romanos 3:23, por favor. Nos deja ver claro Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de quién? De la gloria de Dios, separados. Eso produce la muerte espiritual, separación de Dios. Regresamos a Efesios 2:2, por favor. Dice así: Pablo nos está diciendo que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en el 2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué?
O sea, cuando Pablo dice que anduviste en otro tiempo, ya es tiempo pasado. Se está refiriendo a que llevaron sus vidas en otro tiempo. ¿Cómo las llevaron? Siguiendo la corriente de este ¿qué? De este mundo. ¿Sabes que esta frase describe a la persona que decide perseguir o alcanzar el carácter de los hombres de este mundo? Como aquella persona que, oye, no te robes la luz. Ay, si todos lo hacen. Ay, qué exagerado eres. De seguro eres cristiano. ¿No? Así está el asunto con la corriente de este mundo. No te pasas el semáforo. Ay, no inventes. Hasta se ríen, de verdad. Se burlan. Y tú dices, Señor, ten misericordia de ellos. Ayúdanos. Porque andan muertos en sus delitos y ¿qué? Siguiendo la corriente de este ¿qué? De este mundo. Esto nos deja ver que estamos viviendo tiempos donde los hombres que están muertos espiritualmente es porque han olvidado las reglas y los caminos de Dios. No los quieren. Pablo le dijo a los romanos, hablando sobre la condición del hombre, como no consideran tomar en cuenta a Dios, Dios los entrega a su mente reprobada, como diciendo, bueno, está bien, piérdanse. Si ustedes quieren seguir viviendo en sus delitos y pecados, está bien. No hay ningún problema. Entonces, esto nos deja ver que así se mueve el mundo. Pero miren, Pablo nos exhorta en Romanos 12:2, miren lo que nos dice. Que debemos de seguir las reglas del juego cristiano, de la carrera cristiana, hermanos. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. La palabra siglo habla del sistema del mundo, del tiempo, del sistema del mundo. Sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro ¿qué? De nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Mira, Pablo está diciéndonos esta noche, no te conformes a la manera de vivir, a la manera de seguir la corriente de este mundo, como todas las demás personas. No te conformes. ¿Sabes por qué el sacerdote, por qué cuando se entraba al tabernáculo a hacer el sacrificio, por qué tenía que llevar unas vestiduras santas? Tenía que llevar una túnica, era de una sola pieza la túnica blanca. Y esa pieza, ¿saben qué? Eso hacía que él marcara la diferencia a los demás del pueblo. No que fuera más que los del pueblo, no, marcaba la diferencia. Que él era un hombre que se estaba consagrando ¿a quién? Para poder interceder por los pecados de él y por los pecados del pueblo. Entonces, ¿cómo aplico esto a mi vida? Bueno, yo tengo que aprender a ser un sacerdote con vestidura blanca. Tengo que ser de una sola pieza, aquí y en China, y aprender a interceder por mis pecados delante de Dios y a pedirle perdón por los pecados de mi esposa, de mis hijos, de mi tío, de quien Dios me ponga en el corazón, orar por él. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que, no te conformes a la manera de vivir de este siglo. Transfórmate. Sí, transformar habla de la metamorfosis, cuando la oruga se convierte en mariposa, ese proceso de metamorfosis. Transfórmense por medio de renovar su entendimiento. ¿Sabes qué es lo que le pasó al pueblo de Israel? Que se conformó a la manera de vivir, de cómo vivían los cananeos, los jebuseos y todos los feos. Se adaptaron a la manera de vivir. 400 años viviendo en Egipto. Dime si no habían aprendido las costumbres de Egipto, ¿sí o no? ¿Cuántos años llevamos viviendo en México? Pues casi toda nuestra vida aquí en la Ciudad de México. Si nos vamos a vivir a Oaxaca, pues allá vamos a manifestar las costumbres que traemos de aquí de la Ciudad de México allá. Y una de las costumbres que tenemos los mexicanos es caminar abajo de la banqueta. Y rápido van a decir, eres de la capital, ¿verdad? Sí, se van a dar cuenta. Entonces, imagínate, el pueblo de Israel, 400 años, aprendieron los hábitos y costumbres, se le quedaron bien grabados acá en su mente. ¿Y en dónde?
y en su corazón, tanto que los practicaban. Y después que Dios los saca de Egipto y los mete al desierto, ¿para qué los metió al desierto? Para que aprendieran a depender de Dios y a sacar de su corazón esos hábitos y esas costumbres que les iban a estorbar antes de entrar a la tierra prometida. Cuando los mete a la tierra prometida, ¿qué crees? Resulta el asunto que no quisieron renovar su entendimiento, y a lo malo le llamaron ¿qué? Bueno. Y a lo bueno le llamaron ¿qué? Bendito Dios que eso no pasa aquí en la iglesia de Milpalta, ¿no? Ya nos metió un jaque el Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Entonces, Pablo le está recordando a los efesios cómo seguían la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Cuántos saben que el príncipe de la potestad del aire es Satanás? Segunda de Corintios 4:4, por favor, vamos a ver. La escritura nos deja ver que. Segunda de Corintios 4:4. Dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? Miren lo que hace Satanás, cegar el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? ¿Para qué lo hace? Miren, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ¿quién? De Dios. ¿Sabes qué es lo que hace el diablo? Atrapa a la gente, haz de cuenta que tiene un lazo, así, los enlaza, y no es enlace, los agarra y ¡fum!, en su mente, y los lleva a que estén practicando un pecado, y ahí los tiene practicando, los tiene bien atados, y cuando siente que se les va, les da el jalón y les pone otro lacito con otro pecado, y ahí los tiene así, y los trae como títeres, así, los trae moviéndose para allá y para acá, así. Y el pecado ciega el entendimiento, amados hermanos. Eso hace el pecado. Oscurece. No nos deja. Miren, yo quisiera decirles algo, pero la realidad es: cuando no éramos creyentes, practicábamos el pecado y andábamos hasta torpes. Sí, de verdad, yo recuerdo que así actuaba. Haz esto, sí, ahorita. Y me ponía a hacer otras cosas y ya no hacía lo que tenía que hacer. Me olvidaba de mis responsabilidades. ¿Por qué? Porque estaba acá en mi mente atorado. ¿Con qué? Practicando el qué. El pecado. Y eso ciega tu entendimiento, no te deja ver que la luz del Evangelio no quiere que te resplandezca. Por eso Pablo le decía a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina, Timoteo. O sea, como diciéndoles, habla la palabra para que les alumbre el entendimiento Dios a aquellos que están enlazados por el diablo. El Señor vino para libertar al cautivo, para dar vista al ciego. Andamos a veces, cuando uno practica pecado, anda ciego en el entendimiento, no entiende. ¿Qué no entiendes? Sí, no. A veces así actuaba, de veras. A mí me pasaba. Hoy lo puedo ver con más claridad, lo puedo palpar. Es más, identifico cuando llego a cometer algún error o fallar en el blanco, inmediatamente digo, tengo que ponerme a cuentas con el Señor para que mi entendimiento no se entorpezca y me mantenga en la libertad con que Cristo me ha hecho libre. ¿Cuántos dicen amén? Así es, Dios nos ha hecho libres. Entonces, ¿pero por qué? Porque el Dios de este siglo quiere seguir cegando el entendimiento de los incrédulos. Te voy a decir una de las armas favoritas del diablo para cegar el entendimiento: la ignorancia, la flojera y la ignorancia. ¿Sí o no? Vamos a la oración. Sí. Sí, ¿no? Y llega el día de la oración y nomás que no. Vamos a leer la Biblia. Sí. Bueno, vamos ya no a leerla, vamos a escucharla por medio del WhatsApp que mandan para que sepamos cuál nos toca el capítulo de hoy.
Al ratito lo escucho. Al ratito, mientras me apuro mis quehaceres. Andamos de Martas o de Martos, ¿verdad? Afanados y turbados. Entonces, necesitamos nosotros hacer a un lado la flojera y la ignorancia. La Biblia dice que el pueblo de Dios perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Sí, es cierto. Y una ocasión una persona me dijo, así me lo dijo, y yo le doy gracias a Dios porque necesitaba que me exhortara él de esa manera. Dios sabía. Y me dice, mira, Raúl, yo quiero decirte que Dios no quiere que tú seas un burrito espiritual. Dios quiere que tú seas una persona disciplinada. Me lo dijo con amor, no me lo dijo así golpeado, ni me ofendió. Yo lo entendí, dije, sí es cierto. Lo que él me dijo sí es cierto. Dios no quiere que sea yo así. Dios me ama, pero me tengo que esforzar. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Porque si no, el diablo te gana ventaja. Te anda socavando acá el asunto. Te gana ventaja. Opera el príncipe de este siglo, es el príncipe de la potestad del aire. Y dice, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2:2. Esta parte de espíritu alude a los poderes malignos que operan a quienes deciden desobedecer a Dios. Y ejemplos hay muchos. ¿Saben cómo fue engañado Ananías y Zafira? ¿Qué le dijo cuando vendieron la heredad? Y según iban a entregar todo el dinero a los apóstoles, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, tenía el don de discernimiento ese varón. Y entonces agarra y le dice al Ananías, ¿no? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu qué? No has mentido a los hombres, sino al Espíritu que y ¡zas! Cayó muerto ahí. Y luego lo sacan y al poco ratito entra la esposa. A ver, dime, ¿conveniste con tu esposo vender la heredad y traer el dinero? Sí. A ver, te hago una pregunta, ¿vendiéndolo no se les quedaba todo a ustedes? Sí. Entonces, ¿por qué sustrajeron del dinero? Y dice, he aquí a la puerta los pies de los que sacaron a tu marido de este lugar muerto. Y dice, y el cual también a ti te sacarán. Y cayó muerto. Porque permitieron en su mente y en su corazón que Satanás les ganara ¿qué? Por la misericordia de Dios yo quiero decirles algo. Dios nos guarda. Hay veces que Dios nos permite entrar en tentación. No es pecado que estemos en la tentación. Es pecado caer en la que. Ahí es el pecado. Y nosotros tenemos que darnos cuenta cómo el espíritu, o sea, de Satanás y sus demonios operan. Hay influencias espirituales, hermanos. Ahora sí que como dijera aquel de la televisión, aunque usted no lo vea, pero sí las hay. Entonces, ¿qué necesitamos? Hacer caso al consejo de Santiago, someternos a Dios, resistir al diablo, y ¿él qué hace? Huirá de nosotros. Efesios 2:3 dice, ahora fíjense, entre los cuales también, dice Pablo, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra ¿qué? Sí estamos ahí, ¿verdad? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que quienes. Pablo está incluyéndose. Pablo admite que él también, aunque era judío, se contaba entre los hijos de desobediencia antes de encontrarse con Jesús, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Él está admitiendo. Ahora dice Pablo, en los deseos, ¿cómo andaban? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Miren, pongan atención. Esto se refiere a ser dominado por los apetitos
e impulsos de la naturaleza humana caída. Quiero decirles que hay una fuerza en nosotros cuando no conocemos al Señor que nos jala, nos seduce y nos arrastra y tú no quieres, y ves ahí la tentación y tus impulsos, tus deseos carnales te jalan. Eres dominado por los apetitos e impulsos de la naturaleza humana caída. Y dice que se satisfacían haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos de la carne. Miren, yo a veces le digo a las personas, ¿sabes? Quiero hacerte una pregunta, les digo. ¿Quién crees tú que es tu peor enemigo? ¿Quién creen ustedes que es su peor enemigo? Uno mismo, tu carne. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Pues tenemos que aprender a hacer morir lo carnal en nosotros por medio de lo espiritual. De otra forma no se puede. A la carne la tenemos que crucificar. Porque la carne quiere beso, abrazo y apapacho. Quiere todo cómodo, esto, el otro, aquí. No se quiere esforzar ni sacrificar. Fíjense, nada más hagan la prueba. El día que Dios les ponga en su corazón hacer un ayuno, ¿cómo van a ver su carne? ¿Cómo se va a poner? Ya se hambre, hasta de malas. Se pone como león enjaulado, va para allá y va para acá. ¿Y qué tienes? Nada. ¿Cómo nada? Pues nada, ¿qué quieres que tenga? No. Así se pone la carne muchísimo. Pero tenemos que hacerla morir. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Te mueres porque la palabra de Dios dice que debo de hacer morir lo terrenal en mí. Estoy enojado. Hace ratito me enojé, estaba yo lavando los trastes y enojado. Y me di cuenta que mi carne se estaba levantando y dije, ay Señor, gracias porque me permites lavar los trastes. Y empecé a cantar una alabanza. Y así, y la hice morir. Y yo no quería. Y ya me quería, nada más veía a mi esposa y como que, ¿por qué no los lava ella? Y yo, ¿qué estoy pensando? ¿No? La carne así es. Y así dice Pablo que andaba haciendo la voluntad de la carne. Miren lo que dice Pablo en Romanos 8, 7 y 8. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Se los voy a leer en otra versión. Fíjense bien. Escúchenla con mucha atención. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley ¿de quién? De Dios. Por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradar a Dios. En otra versión dice que por cuanto los designios de la carne son enemistad contra quién, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco que pueden. Designios son pensamientos. ¿Qué tantos pensamientos tienes al diario de vivir? ¿Pensamientos de la palabra o pensamientos de la carne? Hace ratito estábamos en la casa, voy a ilustrarlo de esta manera. Y de repente, pues, ahora sí que a mí el Señor me sacó del barrio, ¿no? y entonces me viene a la mente porque dice mi sobrino, dice, vamos a hacer un agua. No, le dice, creo que tengo sed, ¿no? Y agua. Y yo que me acuerdo y que digo, agua de las verdes matas. Y que me quedo así. Y dije, este es un pensamiento de la carne. Inmediatamente que le digo, a ver, no, espérenme, vamos. ¿Cuál es el versículo a memorizar de hoy? Hechos capítulo 15, versículo ¿qué? 8, ¿no? Y luego tuve que agarrar y, ay, ¿qué estoy pensando? ¿Qué tantos pensamientos tengo al día
¿Conforme a la voluntad de Dios o conforme a la voluntad de la carne? Acuérdense, de lo que te llenes, de eso vas a hablar y de eso vas a actuar. Y dice Pablo que éramos lo mismo que los demás. Esto se refiere a la perdición de todos los humanos, tanto judíos como gentiles. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Fíjense, aquí encontramos dos atributos de Dios. ¿Ya los vieron? Dios, que es rico ¿en qué? Ahí está el primer atributo de Dios, que Él es misericordioso. Miren, ¿qué es misericordioso? Te voy a decir algo. Misericordioso es compasión. Como cuando tú ves a una persona que tiene necesidad, pero de verdad, tú te dices, este de plano sí necesita que se le dé hasta para un taco. Y entonces eres movido a compasión, agarras, sacas una moneda, vas y compras una torta y vienes y eres movido a misericordia, a compasión. Ahora, esa palabra misericordia, ya les he explicado algunos, pero se divide en dos partes. Miseri de misericordia, o sea, misericordia es miseri de miseria y cordia de corazón. ¿Cómo está el corazón del hombre sin Dios? Tenemos un miserable corazón. ¿Sí me explico? Pero aún en esa situación, yo quiero decirte que Dios te escucha. ¿Cuándo? Cuando tú dices, Señor, estoy mal y necesito tu ayuda, Padre. Sálvame. Me encuentro en una miserable condición de mi corazón. Ayúdame. Y quiero decirte que esas oraciones Dios las escucha. La oración del corazón contrito, pero de esas veces que ya no aguantas el peso de tu pecado en tu conciencia. Es más, a veces ni duermes, te da insomnio. Porque ya parece parece un momio, te quieres enrollar con las cobijas con tal de dormir, pero ni puedes. Porque a veces se siente uno ya tanto el peso de su pecado. ¿Y sabes qué es lo que está esperando Dios? Que tú te entregues a Él y que le digas, Señor, sálvame que perezco. Y Dios te va a salvar. Él lo va a hacer. Esa es la misericordia. Tiene compasión de ti, pero necesita que tú le hables. Y el otro atributo de Dios es por su gran amor con que nos ¿qué? ¿Saben? Dios es amor. Ahí está el otro atributo. Tanto nos ama que no quiere que nos perdamos viviendo muertos en nuestros delitos y pecados, y por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que tú pongas tu confianza en Él y le digas, yo creo que tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, fue para perdón de mis pecados. Perdóname, me arrepiento, Señor, de todo pecado. Y ese es el amor de Dios. ¿Sabes que el amor de Dios está expresado en la vida de su Hijo Jesucristo? Su misericordia la muestra al no tratarnos de la manera que merecemos, hermanos. Salmo 103, versículo 10, nos deja ver claro cómo Dios tiene misericordia de nosotros. Salmo capítulo 103, versículo 10. Dice el salmista, miren, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras ¿qué? Ni nos ha pagado conforme a nuestros. La verdad es que está teniendo misericordia de nosotros. Está esperando a que voluntariamente nosotros nos acerquemos a Él y le digamos, Señor, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. Y por tu abundante compasión, Señor, borra mis rebeliones. Quiero decirles que esta es la misericordia de Dios. No nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, pero también nos deja ver su amor al enviar a su Hijo Jesucristo. Juan 3:16, por favor. Juan capítulo 3, versículo 16.
Aquí Jesús está hablando con Nicodemo. Nicodemo era un hombre de los altos fariseos, conocía el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, pero Nicodemo no había nacido de nuevo. Entonces le dice Jesús en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Fíjense, quiero decirte que Dios te ama. Pastor, pero soy pecador. Pastor, pero he hecho lo malo, me he portado bien mal, horrible, feo, me he sido malo, por esos malos jarochos, pastor. Pues quiero decirte que aún así Dios te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, no dice algunos, todo aquel que decide voluntariamente poner su confianza en Él, no sé qué, mas tenga vida que. Nicodemo no tenía vida eterna, aunque conocía la Biblia, pero no tenía vida eterna. Y dice el otro versículo, el que creyere será que salvo, y el que no creyere, dice, no dice será condenado, dice ya ha sido ¿qué? Y no porque Dios lo esté condenando, porque él voluntariamente decide no creer. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Regresamos a Efesios 2, 5 y 6, por favor, vamos avanzando. Y dice Pablo, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién? ¿Cómo estaban? Pablo también estaba muerto, así como tú y yo. Y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos ¿qué? La palabra gracia significa favor inmerecido. Eso es la gracia, un favor que no merecíamos. Por gracia somos salvos, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales ¿con quién? Con Cristo Jesús. ¿Sabes? Pablo sabe que a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida levantándonos juntamente con Cristo. Vamos a Romanos 6:5, por favor. Romanos 6:5. Dice así: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así es. ¿Qué necesitamos? Saber que estamos plantados en Cristo Jesús. Colosenses 2:11, por favor, al 13. Colosenses 2:11 al 13. Esto habla de que los creyentes hemos resucitado con Cristo Jesús. Dice Pablo a los de Colosas, miren lo que les dice. Colosenses 2:11. En Él, hablando de Cristo, en Jesús, también fueron circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los ¿qué? ¿Cuántos saben que Dios perdona pecados? Que Jesús es el que nos perdona nuestros pecados. Y quiero decirte, si te das cuenta, que esto es por gracia, no por obras. Es por la gracia de Dios. Miren el 7 lo que dice. ¿Cuál era el propósito de que nosotros tenemos ahora vida juntamente con Cristo, el que nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús? Es decir, que Dios va a mostrar sus riquezas espirituales a través de tu vida que ha sido resucitado con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios desea expresar en los tiempos futuros la increíble riqueza de la gracia. Es por la gracia de Dios que estamos aquí todos. No es por nuestras fuerzas ni porque yo puedo más, no, es por la gracia de Dios.
versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? Ahora fíjense bien, los tres siguientes versículos de aquí del 8, 9 y 10 presentan una declaración muy sencilla del plan de salvación que podemos hallar en la Biblia. Quiero decirles que todo este plan de salvación se origina en la gracia de Dios. No en ningún hombre, en la gracia de Dios. Y Dios toma la iniciativa de proveérnoslo. Y es dada a los que totalmente somos indignos. No merecíamos la gracia. ¿Alguien aquí merece la gracia de Dios? Nadie. Si vivimos en desgracia, practicando el pecado, muertos en nuestros delitos y pecados, vivimos en desgracia, ¿sí o no? No somos agraciados cuando estábamos así. Pero pues hoy gracias a Dios que nos ha alcanzado. Entonces, esa gracia la alcanzamos sobre la base de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirte que se da como una posesión presente. Los que son salvos pueden saberlo. Pablo escribe a los efesios que les hace saber que han sido salvos. Ahí donde dice el versículo 8. Dice que por gracia sois ¿qué? Salvos. Por medio de la fe. El medio para alcanzar esa gracia de salvación es la fe. ¿Cuántos dicen amén? Sí, así es. Esto significa que el hombre asume su responsabilidad como pecador culpable y recibe al Señor Jesús en su corazón como su única esperanza de salvación. Y entonces, ¿qué sucede ahí? La gracia divina de Dios. Viene el Espíritu Santo a morar en tu vida como creyente. Eres sellado. De eso voy a hablar la otra semana, si Dios me lo permite. El sello del Espíritu Santo, el nacer de nuevo. Porque no todos los que vienen a una congregación son cristianos verdaderos. Si no tienen al Espíritu Santo, no hay cristianismo, ¿eh? Están viviendo una vida de religión nada más. Ahora, no sé, qué bueno que siguen viniendo a la congregación para que Dios siga trabajando en el proceso de su arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Mientras más se expongan a la palabra de Dios, es mejor. Eso les va a ayudar más. Quiero decirles que cualquier idea que el hombre pueda ganar o merecer la salvación queda simplemente eliminada con estas palabras que dice el versículo. Y esto no proviene ¿de quién? De nosotros. La gracia salvadora por medio de la fe no proviene de nosotros. Como diciendo, no porque creas que tú haces buenas obras vas a ser salvo. No. Porque dice la Biblia que esto es un don ¿de quién? De Dios. El don de Dios es la salvación por gracia, por medio de la fe, hermanos. Y es ofrecido a todos y en todo lugar. Por eso Pablo les dice en el versículo 9, hermanos, no por obras para que nadie se gloríe. Quiero decirles que no es a base de obras el tener la salvación, jamás. Si fuera por obras la salvación, imagínense, los ricos tienen más posibilidad de hacer obras buenas, ¿sí o no? Y nosotros los pobres. O sea, qué tremendo, ¿no? Para que nadie se gloríe, nadie se jacte en su presencia. Nadie puede ganarse la salvación por bautizarse en agua. Nadie puede ganarse la salvación por asistir a la iglesia. Nadie puede ganarse la salvación por tomar la Santa Cena. Nadie puede ganarse la salvación por tratar de obedecer los 10 mandamientos o de vivir todo el sermón del monte. Nadie puede ganarse la salvación por ser dadivoso, no. Nadie puede ganarse la salvación por vivir una vida moral y respetable, no. Nadie se salva por las obras, hermanos. Y nadie se salva por la fe más obras también.
Que eso era lo que vimos en el capítulo de hoy del libro de los Hechos en la mañana. Pablo predicando que la salvación es por fe, y atrás los judaizantes viniéndoles a decir a todos los que les predicaba Pablo: si ustedes ya creyeron que la salvación es por fe, ok, estamos de acuerdo, pero les falta que se circunciden las obras. Nadie puede ganarse la salvación por obras. Está como dice Santiago. Miren, acompáñenme por favor a Santiago. Santiago 2:14. Dice así. Se los voy a leer en otra versión para que lo podamos entender un poquito mejor. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué puede servir que alguien diga que tiene fe si no hace el bien? ¿Lo podrá salvar esa clase de fe? Supongamos que un hermano o una hermana tiene necesidad de vestido o comida. Llega uno de ustedes y le dice: que Dios lo bendiga, abríguese y aliméntese. Sin embargo, si no le da lo que realmente necesita en ese momento, ¿de qué sirve? De la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta. Pero alguien puede decir: unos tienen fe, otros hacen buenas obras. Mi respuesta es que tú no puedes demostrarme que tienes fe si no haces nada. En cambio, yo te demuestro mi fe con las buenas obras que hago. Ahora, Pablo nos está hablando de que la salvación es primero, y por consecuencia vienen las ¿qué? Las buenas. Miren, el versículo 10 lo dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando dice que somos hechuras suyas, ¿se acuerdan del pasaje que Pablo le decía a los corintios? Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? ¿A qué es lo que te pide? Estar en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Son nuevas. El propósito de que tú seas una nueva creación es que fuiste creado para buenas obras. Ahora, tú te preguntarás, de seguro, ¿no? ¿Qué clase de buenas obras debo de hacer? Ahí va, para los que estamos anotando. Fíjate, cuando una persona reconoce su condición de pecador, se arrepiente, confiesa su pecado, cree en Jesús como su Señor y Salvador, viene a nacer de nuevo a su vida, que viene solamente de parte de Dios a su vida, esa persona de ahí en adelante tiene que manifestar buenas obras. Esas buenas obras son todas aquellas acciones y actitudes del corazón que están fundamentadas en obedecer la palabra de ¿quién? Yo les quiero decir algo. Ninguna persona, que no sea nacida de nuevo, puede obedecer la palabra. Se necesita tener al Espíritu Santo. Se necesita que seas espiritual. ¿Para qué? Para obedecer lo espiritual. Pablo decía, acomodando lo espiritual a lo que y lo natural, tratarán de obedecerla. Pero quiero decirles algo. Esa persona, sus obras no agradan a quién. Porque dice la Biblia que son como trapos de ¿qué? ¿Por qué? Porque sus obras no están fundamentadas en la obediencia a Dios, y sobre todas las cosas no ha habido una regeneración, un nacer de ¿qué? ¿Se acuerdan del joven rico? Se sentía bueno en sus obras. Maestro, ¿qué haré para heredar? Maestro bueno,
¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué yo me llamas bueno? Ninguno hay bueno, bueno solamente ¿quién? Los mandamientos sabes. No robar, no mentir, honrarás a tu padre y a tu madre. Y entonces agarra y fíjense, se la saca de la manga el joven rico. Era un joven judío, conocía la ley de moral de Dios. Y agarra y todos los he cumplido desde mi qué. Se sentía, pensaba y sentía que era bueno, ¿sí o no? Y que todo lo que hacía eran buenas obras. Pero Dios le puso el dedo, dijéramos, le puso el dedo en la llaga. Le hizo saber que no era tan bueno como él se sentía, porque verdaderamente no tenía una relación con quién, no había tenido un encuentro con Cristo Jesús, y lo tenía en ese momento en vivo y en directo, y le dice: solo te falta una cosa, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Fíjate, le estaba dando un mandamiento de la ley. Ese mandamiento era: no codiciarás. Y el otro, el de atesorar más cosas, ¿no? Y había codicia y había avaricia en el corazón del joven rico. Y le dice: vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. ¿Y sabes qué hizo el joven rico? Dice la Biblia que tristemente se volteó, se dio vuelta, se fue. ¿Por qué? ¿Por qué no cumplió con el mandamiento que Dios le estaba pidiendo? Si no dice que todos los había cumplido desde su juventud. Era un hombre que decía conocer a Dios, ¿sí o no? Decía tener fe en Dios, ¿sí o no? Pero más sin en cambio su fe era una fe muerta. Sus obras no lo demostró que tuviera una fe viva, sino una fe muerta, porque no quiso obedecer el mandamiento de Dios. Amaba más su pecado que la palabra de Dios. Cuando una persona es nacida de nuevo, ¿sabes qué es lo que va a empezar a hacer? Va a empezar a querer amar la palabra de Dios, amar a Dios. Y Jesús dijo: si me amas, obedece mis mandamientos. Por eso es que las buenas obras, fíjate, voy a poner un ejemplo en la vida matrimonial. Dice Pedro: maridos, tratad a vuestras mujeres como vaso que, para que nuestras oraciones no tengan que. Ya llegué, todavía no has hecho de comer, pues ¿qué hiciste todo el día? ¿Te la pasas nada más viendo la televisión? Hombre, de seguro te fuiste al mercado y te tardaste como 3 horas. Y ya estás, ¿cómo la estás tratando? Ásperamente. Y luego ni siquiera tienes la humildad de agarrar y de ir y de reconocer tu aspereza y pedirle que. Ahora pregunto, Dios está viendo la actitud de tu corazón con que estás haciendo esas obras, que no son conforme a la palabra de quién. Ahora aquí viene lo bueno. ¿Tenemos la oportunidad de corregir, sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Decir: Señor, la estoy regando, perdóname, Señor. Tu palabra dice que debo de tratar a mi esposa como vaso frágil y que no debo de ser áspero con ella. Y entonces vas y le dices: oye, mi amor, ¿me permites un momento? Vengo a pedirte que me perdones. Hace ratito me enojé, me molesté, me sentí presionado y te hablé de una manera incorrecta que a Dios no le agrada. Perdóname. Y entonces estás haciendo una buena ¿qué? Estás manifestando una fe verdadera. ¿Cuántos dicen amén? Si tu enemigo tiene sed, ¿qué vas a hacer? Toma ya, cómprate un refresco, pero ya vete ya. ¿Con esta actitud? ¿O con qué actitud está esperando Dios a que lo hagas? Con una actitud de misericordia. Eso es lo que le agrada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos llama: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Hacer misericordia, hacer justicia, amar misericordia y a humillarte ante quién. Ante tu Dios. Dios ve la actitud de nuestro corazón.
con que hablamos, con que hacemos. ¿Nos vamos a equivocar? ¿Sí o no? Sí, pero tenemos la oportunidad de corregir, ¿sí o no? ¿Cuándo? De aquí a 8 días vamos a corregir. El mes que viene. ¿Para cuándo es la corrección, hermanos? Hoy mismo. No te vayas a acostar sin que te pongas a cuentas con Dios y con tu prójimo. Para eso fuimos creados. Para buenas obras. Obras fundamentadas en la palabra de Dios que van a manifestar que tu fe es viva. Que tienes una fe viva. Que eres un ser humano y que te equivocas, estás en el proceso de madurez. ¿Sí? Y simplemente no te justifiques, reconoce. ¿Sabes qué? Perdóname, me equivoqué. Estoy creciendo, pero yo sé que me va a costar y me duele ofenderte. Perdóname. Perdóname, Señor. Me duele ofenderte y me duele ofender a mi propio. Pero quiero obedecer tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, vamos a orar. El orden de Dios es este. Primero es fe. ¿Qué es fe? Es confianza. Yo les pregunto, de todos los que estamos aquí, ¿confían en que Dios nos puede ayudar? ¿Sí o no? ¿Saben qué decía el apóstol Pedro? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de ti. Acerquémonos confiadamente a su trono de gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Él nos quiere ayudar. Quiero decirte que Él nos va a ayudar porque está viendo tu corazón. Si tú esta noche te acercas con un corazón humillado delante de Él, Él te escucha. Él no te desprecia, al contrario, te va a levantar. Quiero decirte que Dios te va a levantar. Es fe. Y luego de la fe viene esa salvación. Y luego de la salvación se manifiesta que ha sido salvo por las buenas obras, en obediencia, fundamentadas, esas buenas obras fundamentadas en la palabra de Dios. Y el día que te presentes en el tribunal de Cristo, va a haber recompensas. Hace ratito yo venía en la calle caminando y yo venía pensando en la iglesia. Y yo le decía al Señor, Señor, ayúdame. El día que yo me presente delante de ti, yo quiero entregarte cuentas claras, ayúdame. De que la iglesia se administró conforme a tu palabra, no como yo pienso y siento, sino como lo dice tu palabra. Señor, estoy aprendiendo a caminar, ayúdame. A veces me equivoco, Señor, pero tú me das la oportunidad de corregir y te doy gracias. Pero no me quiero estar equivocando continuamente. Necesito ser un hombre lleno de sabiduría y de inteligencia espiritual. Ayúdame. Y yo sé que Dios nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Que seamos una iglesia como Él quiere. Limpia, pura, sin mancha. Que manifestemos las buenas obras fundamentadas en la palabra. Oremos. Señor, queremos darte las gracias en esta noche por este amor tan grande, Señor, tan misericordioso. Hoy nos has hablado claramente que cómo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así estábamos, Señor. Ahí andábamos, Señor, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que tenían los ojos de nuestro entendimiento cegados, para que la luz de tu evangelio no nos resplandeciese. Pero gracias damos a ti, Señor Jesús. Gracias dadas a ti, mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. No a condenarnos, sino a salvarnos de la esclavitud del pecado. A alumbrar los ojos de nuestro entendimiento con el poder de tu palabra, Señor. Estamos agradecidos contigo en esta noche. Perdónanos, Señor. Perdónanos, en algún momento nos hemos descuidado y hemos cerrado en el blanco, Señor.
Pero aquí estamos, queremos ser sinceros, hablar la verdad contigo, íntegros. Hoy reconocemos, Señor, que la salvación es por fe, no por mis obras. Nada bueno hay en nosotros como seres humanos. Tu palabra dice que no hay ni uno justo, no hay quien busque a Dios, sino que tú vienes y nos buscas, Señor. Nos vas a traer de allá donde andamos perdidos, de allá nos vas a traer y nos vas a sacar. Y nos traes, Señor, a conocerte a ti, a tener vida eterna, a través del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Nos llevas a que nosotros aprendamos a andar en buenas obras, Señor, a cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque es por tu gracia y por tu misericordia, Señor, que estamos aquí. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Gracias por tu amor, Señor, por tu salvación. Si hay alguien aquí que se da cuenta que realmente necesita entregar cuentas con el Señor, hágalo. Hágalo de todo corazón. Ponte a cuentas con Dios. Dios te está dando una oportunidad. Sé sincero con Él o sé sincera con Él. Abre tu corazón y dile: Señor, aquí estoy. Sálvame. Sálvame, Señor. Yo no quiero seguir viviendo muerto en mis delitos y pecados. Ya no más, Señor. Ten misericordia de mí. Ten compasión de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones, Señor. Y lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, nuevo. Gracias, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo esté ayudándonos en esta noche, guiándonos a toda verdad. Sigue trabajando en nuestros corazones, Señor. Háblanos, Señor. No permitas que nosotros caigamos en el engaño del pecado. Líbranos de pecar contra ti, Señor. Líbranos de caer en tentación, Padre. Gracias, Señor. Si tú tienes la necesidad de decirle al Señor que venga a tu corazón, hazlo. Hazlo. Dile: Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón. Te entrego mi vida, Señor, la entrego a ti. Hazme una criatura nueva, Señor, para cumplir los propósitos tuyos, para que ande en buenas obras, agradándote a ti, Señor. Señor, oramos, Padre, por tu iglesia, por tu pueblo. Lo bendecimos, Señor, a tu iglesia. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en sus corazones, en sus familias. Ayúdalos. Por misericordia, Señor, ayúdalos. Gracias, Señor. Nosotros los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Toma un tiempo para alabar al Señor. Dios vive, es el más digno de alabanza, en la tristeza o alegría, no cambia mi amor por ti, siempre te adoraré, siempre te adoraré. De tu justicia yo cantaré y de tu engaño
Jesús, con gratitud en mi corazón, mis labios te cantan, díselo mi hermano, siempre te adoraré porque tú eres fiel. Vamos, díselo fuerte, por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré. Siempre te adoraré porque tú eres Dios mío, con gratitud en mi corazón, mis labios te cantarán, siempre te adoraré porque tú eres fiel, por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré, siempre te adoraré porque tú eres Dios, eres mi Dios, con gratitud en mi corazón, mis labios te cantarán, siempre te adoraré porque tú eres fiel, por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré. Siempre te adoraré. Vamos a decírselo desde el fondo de nuestro corazón, mis hermanos. Díselo conmigo. Siempre te adoraré. En todo tiempo, en todas circunstancias, Señor. Siempre te adoraré. En las pruebas, en las luchas, Jesús. Siempre te adoraré. Si tengo trabajo, si no tengo, lo que tengo te daré, siempre te adoraré. En todo tiempo, Jesús, siempre, siempre, siempre te adoraré. Siempre te adoraré. Una última vez, díselo con tu corazón. Siempre te adoraré. Ahora dale con un aplauso a él. Sentarse, ya casi terminamos. Vamos a tomar un tiempo para sembrar en la obra del Señor con acción de gracias, algo de lo mucho que el Señor nos ha dado. Si alguien requiere de algún sobre, puede levantar su mano, la hermana Feli le hará entrega. Vamos a leer una cita bíblica en Deuteronomio, capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16, vamos a leer un versículo 17. Dice la palabra del Señor: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová su Dios te hubiere dado. ¿Verdad? Así que cada uno traiga, ¿verdad? Según lo que bien le haya dado.
Dios no nos pide más de lo que no nos da, ¿verdad? De lo que Él nos da, de eso también le damos. Vamos a orar, gracias a Dios. Y así vamos a terminar este servicio. Padre Celestial, damos gracias en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, por su grande misericordia. Gracias porque hasta estos momentos, Padre, nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado el alimento, Señor, el sustento de cada día, Padre. Gracias porque no nos ha dejado, no nos ha desamparado, Señor. Gracias porque su palabra dice que usted sustenta a las bestias del campo, usted da alimento a las aves de los cielos que no siembran ni cosechan ni guardan semillas en graneros. Padre, usted les da su alimento y dice su palabra que nosotros valemos más que esas aves, Señor, que usted no abandona, cuanto más nosotros, Señor. Damos gracias porque en medio de la situación que hoy vivimos en estos tiempos, Padre, usted ha tenido misericordia, usted nos ha dado, Señor, el sustento en nuestra necesidad. Gracias, Dios, porque usted es el que provee para todos, Señor. Gracias por el alimento, gracias por todo, Señor, por la salud. Gracias, Dios. En esta noche le damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día domingo, si Dios lo permite. Los que gusten estar en la oración, estamos a las 8. Los que no, nos vemos en el servicio de las 11. Así terminamos este servicio, que Dios los bendiga. Vamos a salir en el orden en el que fuimos recibidos. La hermana Freire les invitará a las